Ahí va. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos para la clase número 8, ética y manejos del paciente. Ahí va. Vamos a compartir acá la pantalla. Muy bien. Esto un poquito más grande. Ahí va. Dame un segundito acá acomodo todo esto. Perfecto. Bien. A ver. Vamos a meter acá. Esto un poquito más grande. Esto, porque aparece ahí justo. Ahí. Bueno, como que me ha cambiado un poquito la plataforma del, del Zoom. Está como raro. No sé qué pasó. Ahí va. A ver si puedo. No sé, ¿ustedes ven pantalla ahí? A ver si me ayudan. Está como lento, me cambió. ¿Se ve? Yo no, yo lo veo a ustedes. ¿Por qué? A ver, un segundito. Que me acomodo porque me cambió como la forma del Zoom. Nuevito. Compartir ahora. Ahí, a ver, perfecto. Necesito que se pone grande esto. Ahí va. Esto lo minimizamos. Ahora sí. Perdonen, me estoy ahí mirando con esta cosa nueva que hay. Ahí. Bueno, a ver. Decíamos entonces con el tema de ética y manejos del paciente. Tema bastante, vamos a llamarlo polémico en algunas cosas, debido a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Los casos que a veces tenemos que abordar, ¿no es cierto? Los pacientes, tenemos que tratar personas, obviamente, y encima personas enfermas, que requiere por ahí algo más de, vamos a decirlo, un poquito más de empatía, vamos a llamarle, tratar de involucrarse en otros aspectos, pero viene la pregunta si realmente esto es nuestro trabajo o no. Por lo pronto, tenemos que entender algunas cosas, digamos, qué derechos tiene el paciente, qué también derechos tenemos nosotros, obviamente, como trabajadores, o sea, cómo, en qué ley nos tenemos que apoyar, en la ley del ejercicio de la medicina, y al mismo tiempo hacernos algunas preguntas con respecto a lo que es eh, la ética en sí mismo y la información de los pacientes, algo que está ahora como muy en vilo, que es la privacidad, ¿cierto? O sea, cuán vulnerable podremos llegar a ser en cuanto a lo que es privacidad. Hay casos que se reportan en diferentes países del mundo que son sensibles en cuanto a lo que es información sobre los pacientes. En este caso se describe ¿cómo decir? Una especie de deterioro cognitivo en pacientes ya, vamos a decirle, adultos, en los cuales se trata de acceder a sus historiales clínicos o médicos para ver si son aptos para créditos, si son aptos para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber todo tipo de conflictos éticos y morales respecto a las informaciones en las cuales se pueda llegar a recaudar. Entonces, eh, durante la experiencia, digamos, que uno pudo haber visto, he llegado a conocer casos en los cuales se han tomado imágenes de pacientes conocidos, esto, lo otro, y que siempre terminan de la peor manera, o sea, echando a alguien, ¿no? O con denuncias de por medio y demás. Entonces, obviamente que traten de evitar de involucrarse en ese tipo de situaciones, en las cuales ustedes pueden acceder a información sensible y al mismo tiempo también compartir cosas que no corresponden. O sea, cuando entran en una historia clínica, cuando entran en una plataforma, mirar estudios anteriores y demás, uno se encuentra con todo, o sea, qué cantidad de estudios hizo los pacientes, cómo, nada, puede acceder a un montón de información. Entonces ahí vienen esas preguntas. Esto hay un texto que lo van a encontrar en el PDF, que es bastante interesante, que se hace todo este tipo de situaciones y de preguntas y demás, o sea, cuán ético, digamos, sería dejar nuestra información por sobre lo que es la privacidad, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta, no hacer este tipo de prácticas, que a veces el cholulismo puede un poco más, pero tratar de evitarlo porque siempre termina de una forma, de la peor manera.
que es o perdiendo trabajo o con una denuncia penal de por medio. A ver, admisión del paciente. ¿Viste? Cuando el paciente viene a hacerse una resonancia, a hacerse una práctica, en muchos casos el consentimiento informado, digamos, se da por entendido, que el paciente presta su consentimiento para la realización del estudio o el ensayo. Pero en resonancia hay límites en cuanto a eso. Entonces, este paciente, mm, primero, además de seguir todo un protocolo, y segundo, además también tener recabada información sobre el mismo. O sea, necesitamos sí o sí un consentimiento informado firmado por el paciente antes de la práctica médica. O sea, es obligatorio. Dentro de lo que sería mm, el área de máxima seguridad, que es dentro del resonador, o sea, por dentro de la línea de 5 Gauss, no puede estar nadie sin este consentimiento. ¿Mm? Obviamente personas externas a lo que es digamos, en la institución, ¿no es cierto? Entonces, se establece por esta ley todo esto que vamos a ir hablando en esta parte de la clase. Eh, Tema de consentimientos, van a encontrar que hay dos ejemplos en los PDFs que les voy a subir después. Van a encontrar un consentimiento informado, como decir, bastante general, en donde el paciente pone su información, donde hay inclusive hasta hay una imagen de un cuerpecito hacia humano, donde el cual el paciente pone en dónde le duele, qué es lo que pasa, todos sus antecedentes, si hay cirugía, bla, 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 un montón de cosas. Y además también, cuando se requiere inyección de contraste, también hay un consentimiento informado para eso. Realmente, en las instituciones en las que trabajé, esto era así, o sea, había dos de este tipo, o sea, consentimiento informado para la práctica de resonancia en sí y otro además también en el caso de que el paciente lleve una inyección. Desconozco si es así en todos los lugares. Como sea, el paciente tiene que saber esa información, o sea, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Además, nosotros también tenemos que recabar esa información. Todo esto que veníamos hablando anteriormente en las clases de cómo abordar los estudios, qué hacer, o sea, tener la idea realmente de por qué ese paciente está haciéndose ese estudio, hace que la práctica sea mejor. Y obviamente también tratar de disminuir cualquier cosa o cualquier riesgo que pueda llegar a tener ese paciente, ¿cierto? A veces hay situaciones en las cuales el paciente se asusta al leer esa información. Por ejemplo, en el gadolinio, cuando encuentren ese que si lo pueden llegar a leer, realmente uno cuando termina de leerlo, o sea, si desconoce el tema, dice, "Ah, yo esto no me inyecto, porque o sea, me puedo morir. A ver, puede pasar en una probabilidad muy, pero muy baja, pero puede pasar. Entonces el paciente tiene que saberlo y tiene que dar su consentimiento. Entonces, a veces rechazan el tema, bla, bla, bla. Entonces nuestra tarea es esta también, a veces, es tratar de involucrarse en ese aspecto, como les decía, esa empatía, tratar de tener esa empatía como para tratar de contenerlo a ese paciente. Y también lo que les decía anteriormente, que es nuestro trabajo ese. Esa es la otra pregunta. O sea, ¿hasta dónde tenemos que involucrar? O sea, ¿hasta dónde tenemos que poner cierta empatía? Y hasta dónde inclusive tenemos que poner cierta distancia. ¿Por qué? Porque también estamos nosotros también somos personas. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces la pregunta es esta que está acá, que dice, ¿es el consentimiento informado una formalidad legal ante una práctica médica? ¿Mm? La respuesta es que sí. Pero ¿qué pasa? Si sería lo mismo, por ejemplo, vamos a poner dos casos. Paciente ingresa al resonador sin el consentimiento informado, que no lo firmó, o sea, no tenemos el papelito firmado, y ocurre un accidente X. Y vamos a otro escenario en el cual el paciente ingresa, pero sí lo tiene firmado, y ocurre también un accidente X. O sea, ¿cuál va a ser el peor caso? El peor caso va a ser cuando ese paciente no lo tiene. O sea, nosotros no tenemos el consentimiento informado en el cual está avalando la práctica, pero el problema legal lo vamos a seguir teniendo, o sea, va a haber una cuestión legal en la cual vamos a tener que
¿cómo decirlo? Ir a un lugar a declarar o a hacer alguna cuestión de esta, sobre todo cuando, bueno, hay pacientes que a veces que fallecen, o sea, pasa, o sea, algo que sucede. Por ahí en resonancia yo no tuve o sea, esa experiencia, gracias a Dios, pero en tomografía sí, en tomografía hemos visto gente que va así normal, que va a hacerse un estudio X, bla, 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 ¡tac! Y la quedó ahí. Entonces, si no tiene el consentimiento informado, no, o sea, no lo tenemos el consentimiento informado, obviamente que va a ser mucho peor para nosotros en cuanto a una, un juicio, ¿no es cierto? Entonces, si es una formalidad legal, bla, 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 la respuesta es que sí, el problema lo vamos a tener igual, pero vamos a tener una herramienta en la cual nosotros no vamos a poder apoyar. Entonces, lo primero de todo, donde el paciente ingresa, deja su orden, se hace toda la cuestión esta en la cual se le pide que recabe los datos, bla, 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 en el consentimiento informado. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? A ese consentimiento informado tenemos que ratificarlo en forma oral. Esto también es una otra que a veces puede generar hasta incomodidad, inclusive en los pacientes, porque que se cree que a veces los tratamos como tontos o algo así, porque no, ya lo puse, no, no, pues ya está escrito ahí, sí, o sea, pero la idea es justamente ratificar la información en la cual va poniendo el paciente, ¿sí? En forma oral. Es otra buena práctica para nosotros, o sea, sobre todo encontrar si hay algún tipo, bueno, de duda, de error o algo que nos haga sospechar, ¿no? Que está pasando algo a ese paciente. Obviamente, imaginemos que se tiene que hacer una resonancia y tiene un implante colocado. Ese implante colocado también tenemos que recabar información sobre eso. ¿Hace cuánto que lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Si eso es un implante sospechoso, tenemos que empezar a preguntarnos, sospechoso en cuanto a si podemos hacer el estudio o no podemos hacer el estudio. O sea, ¿qué herramientas podemos llegar a tener de que el paciente nos traiga efectivamente la nota de qué es lo que tiene colocado dentro del cuerpo? Entonces después con esa información la podemos recabar por otro lugar y sabemos si esa práctica va a ser segura o no. Entonces, datos personales, hereditarios, familiares, anteriores a la enfermedad, dónde le duele, por qué, bla, 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 toda esa información va recabada en el consentimiento informado y a su vez también va recabada en otro sistema, en lo cual es un sistema, digamos, para los técnicos, para la parte técnicos licenciados y la parte médica, en donde se desarrolla qué es, o sea, o la clínica que estaba teniendo ese paciente, por qué viene, dónde le duele, bueno, toda esa información en la cual tenemos que ir recabando a la hora de hacer el estudio. Como veíamos, por ejemplo, anteriormente, cuando vemos casos, por ejemplo, de cerebro, que decíamos, bueno, pero nos llega tal cosa, ¿no es cierto? Nos llega cerebro con gadolinio. El diagnóstico es una cefalea. Y ahí podemos decantar cosas. Y podemos decir, bueno, a ver, ¿es necesario el gadolinio para una cefalea? Respuesta, puede ser que no. Pero además también ese paciente nos dice que sufre de mareos en el momento, que se va hacia un lugar, por ejemplo, me suelo marear hacia la derecha, entonces eso apunta a que ese mareo no es central, sino que es periférico. Entonces podemos practicar también algún otro tipo de protocolo, además de ese cerebro, podemos hacer un protocolo base y ese protocolo base apuntar bien a los oídos. Algo también que veníamos hablando, ¿no es cierto? De toda esa información en la cual tenemos que recabar para orientar el estudio y facilitar el informe por parte del profesional informante, ayudarlo al médico que está allá arriba. El médico lo único que va a ver es un dato, el paciente tal, 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 entra el glosaje de imágenes y después lo que va a ver es va a leer la información que nosotros le ponemos respecto a cuál es la clínica que está pasando, o sea, qué es lo que le está pasando. O sea, nuestra actitud dentro de eso tiene que ser una actitud colaborativa, que también ya no vamos a volver a mencionar, también vamos a tratar de colaborar justamente con todo lo que es ese servicio de diagnóstico por imágenes, porque vamos a tener o nos vamos a encontrar con diferentes áreas, no solamente diagnóstico, van a venir a nuestra consola, van a venir cardiólogos, van a venir anestesiólogos, van a venir clínicos, van a venir un montón de médicos que también justamente nuestra actitud tiene que ser esa, en tratar de ayudarlos y justamente para el bien común. ¿Cuál es ese bien común? Es el paciente. Tratar de
ayudar a ese paciente a que pase su enfermedad, bueno, o tenga un diagnóstico certero. Derechos del paciente. A ver, solicitar toda la información del estudio, obviamente. Hay casos en los cuales el paciente eh, son, como decir, ciertamente reacios a hacerse un estudio, no les gusta, tienen desconfianza y al mismo tiempo también son muy preguntones. O sea, ¿y esto qué es? ¿Y lo otro acá? ¿Y para acá y para allá? Entonces, ahí siempre mantener esta empatía de la cual estamos hablando, esta comunicación para tratar de que el paciente se encuentre en un buen sentido y al mismo tiempo también cierta distancia como para que el paciente entienda, ¿sí?, de lo que se está haciendo es para su bien. O sea, que nosotros lo que le queremos hacer es ayudarlo. Entonces, no se pongan o no se alteren en el caso de que haya pacientes que soliciten mucha información sobre el estudio, porque obviamente eso hace de que si nos notan que estamos alterados nosotros, porque estamos perdiendo tiempo hablando con el paciente, cosas que para nosotros son obvias y para esta persona no, y nos estamos atrasando en la consola, vamos a decir, bueno, no, tranquilo, ¿por qué? Porque está todo su derecho, el paciente, de hacerse el estudio y además de recabar de toda la información posible. Y a nosotros también, además, darle la información. Pero también tenemos que decirle qué es lo que vamos a hacer, cómo lo que vamos, qué, de qué forma, al mismo tiempo también cuánto va a durar. También es muy importante que el paciente entienda que puede llegar a estar ahí adentro una hora y media. Entonces, si eso no le avisamos, no tenemos ese detalle de avisarle la duración del tiempo, el paciente se va a poner ansioso. Y la ansiedad en resonancia magnética se termina manifestando en ruido de movimiento en nuestras secuencias. Entonces el estudio se va a hacer más largo. Entonces eso hay que tratar de evitar. Otra cosa, negarse a realizarlo. Ni hablar, el paciente puede concurrir al servicio, ¿no?, y puede decir, ay, ¿sabes? Hoy no estoy para hacerme una resonancia magnética, me la quiero hacer cuando tengan turno disponible, no sé, más adelante, pero hoy no tengo ganas, ¿no? El paciente tiene derecho a hacerlo. Y puede pedir que se reprograme el estudio y obviamente hacerlo más adelante. Después, negarse a realizar la inyección del medio de contraste si el estudio lo indica. También, como el caso este que hablábamos recién, de un paciente con un estudio de cerebro con gadolinio y el diagnóstico es una cefalea, por ejemplo. Ahí está nuestro trabajo. Decimos, a ver, esta inyección de gadolinio es necesaria para el estudio que se va a realizar. Vamos a decir sí, por un lado, podemos decir no. ¿Cuándo sería no? En el caso de una cefalea, un cerebro normalito, sin gadolinio, estaría bien. Ya está, pues si quiere buscar morfologías de qué es lo que está pasando en ese cerebro, más que algún área de lesión, o tumores, o algo, que obviamente el contraste hace que sea más, ¿cómo decir? Más directo el estudio, no sé cómo decirlo, ayuda el medio de contraste a que esa patología se manifieste. Hay estudios que directamente no sirven sin gadolinio. Algo ya habíamos mencionado, por ejemplo, en hipófisis. La realidad es que si no tiene el contraste, ese estudio estaría incompleto. No es que no serviría, estaría incompleto, le está faltando algo a ese estudio. Entonces no es por ahí justamente lo que está necesitando este paciente. Estudios mamarios, por ejemplo, si se quiere estudiar parénquima mamario, sí o sí necesitamos una inyección. Si estamos haciendo una próstata, sí o sí necesitamos una inyección. O sea, son partes y partes, ¿cierto? Pero bueno, el paciente tiene derecho a negarse y decir, bueno, yo no me lo hago el estudio y nosotros como tal tenemos que aceptar esa información o en su defecto decir al paciente, bueno, mire, si el estudio no se hace, las consecuencias pueden ser estas, puede pasar desapercibidas algunas imágenes, bla, 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 el estudio no estaría completo, no sería diagnóstico, entonces por lo tanto no le serviría. Entonces también hay que explicar esas cosas. Y a veces, mucho de esto que estoy mencionando es trabajo de nosotros. Nosotros vamos con el paciente, nosotros pasamos, hacemos toda esta información, recabamos toda esta información y además también, en el peor de los casos, también tenemos que hacer todo lo otro también, de la inyección, bla, 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 por más que nosotros no estemos habilitados para hacer o aplicar medicación en forma endovenosa, la realidad es que lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, posiblemente no seamos funcionales al servicio. Entonces también
Es un temita ese, ¿eh? A ver, sea lo que suceda con el estudio a realizar, se debe documentarlo en el consentimiento informado. O sea, obviamente todo lo que pasa, absolutamente todo, va al consentimiento. No podemos, como decir, pasar por alto información, porque imagínense, ustedes no hacen una inyección de gadolinio, el médico no sabe por qué no se hizo, cuál fue el motivo por el cual se hizo, entonces el paciente te lo van a recitar. Entonces, no, colocarlo siempre. El paciente decide no realizar la inyección de gadolinio por X motivo. ¿Mm? Todo lo que sea, todo lo que pasa, va a ese consentimiento. Y obviamente, ese consentimiento tiene que estar firmado y en nuestro poder antes de que el paciente entre al resonador. Esto grábenselo en la cabeza. Si no lo hacen en el futuro, no es por desconocimiento, sino es que por una cuestión intencional. Puede generar un problema que este paciente suceda algo y no tengas el consentimiento informado en la consola y decís, ay, 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 acá tengo un problema. ¿Mm? Después, pacientes que acuden a la sala, entonces enfermos, obviamente, ambulatorios internados, sea como sea, estudios lentos también, hablando del tiempo, de la incomodidad que puede llegar a tener ese paciente. Entonces es fundamental para nuestro trabajo la interpretación de la orden médica, aplicar ese protocolo, como veníamos hablando, ¿sí? De ver por qué ese paciente viene. La anamnesis inclusive hace de que ese estudio pueda ir hacia otro lugar. Entonces también esa información, ¿a dónde va a ir a parar? Sí, al consentimiento informado. Todo eso que venimos hablando anteriormente. ¿Mm? Seguimos entonces acá. Después, tenemos que decir, eh, la autoridad, digamos, ¿quién tendría o quiénes somos, quiénes son las máximas autoridades, digamos, dentro de una consola? O sea, dentro de ese espacio en el cual nosotros estamos operando y hacemos de que de la puerta para dentro del resonador, ¿quién manda? ¿Mm? O sea, así, a ver, ¿de dónde? ¿Quién es la autoridad acá? La autoridad son ustedes, somos nosotros, ¿sí? El médico, en diagnóstico por imágenes, también comparte esa autoridad y estaría por encima en cuanto a lo que es el manejo del paciente. Pero de la puerta para adentro es nuestra responsabilidad. A nosotros nos van a decir, usted hizo mal su trabajo por X cosa que pueda llegar a pasar. ¿Con esto qué quiero decir? De que casos que me han pasado, por ejemplo, en donde te llama fulanito de tal, dueño del resonador de tal, que te manda a tal paciente que tiene tal cosa colocada hace 2 días. Y te dice, por favor, hacele el estudio acá, porque en tal lugar no se lo quisieron hacer. Hacéselo vos. Entonces vos te quedás así como, wow, el dueño del circo me está pidiendo que haga algo que va en contra de la bioseguridad. Lo que les quiero decir es que se pueden ¿cómo decir?, negar rotundamente a hacerlo y están en su derecho y están en regla. ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes consideran de que esa práctica no es adecuada y no porque ustedes lo dicen, sino porque la bioseguridad y las normas de bioseguridad establecidas que van por encima lo avalan. O sea, no es que ustedes están diciendo, no, yo no, no. Ustedes se toman de ese conocimiento o de esas normas para aplicar, obviamente, estas medidas, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir de que tienen la carta en su poder. Ahora, ¿pueden terminar echados de la institución? Sí, podría ser, porque el dueño es el señor este, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos cobrarían más, no sé, una forma de decirlo, pero no estarían haciendo algo que va en contra de una buena práctica. ¿Mm? Entonces, acá, como dicen, cuando entren los pacientes, siempre en forma segura, y esto, ¿no?, es responsabilidad de nosotros. Y obviamente, unos objetos ferromagnéticos, esta parte es muy, muy importante. En líneas generales, una forma segura de que pasen los pacientes es siempre ropa interior y bata, nada más. ¿Eh? Se le da la bata, ropa interior,
y el paciente entra al resonador. ¿Cuál es la realidad? O vamos a decir, cuál es también otra de las formas que el paciente pase directamente vestido. Vienen con un pantaloncito, así nomás, poner un jean sería complicado, ¿no es cierto? Porque tiene un montón de cosas de metal. Entonces lo mejor sería obviamente retirarlo. Pero a veces pasa, digamos, en el trajín del trabajo, que uno dice, bueno, estoy atrasado acá, si el paciente entró hasta que se desviste y sale, y yo tengo 5 minutos ahí, me voy a seguir atrasando. Entonces, a ver, ay, dale, que pase. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que a veces los pacientes no nos hacen caso. O nos dicen, bueno, por X motivo, a veces por una cuestión de inseguridad, a veces también por desconocimiento, pacientes omiten información que nosotros le estamos dando y terminan pasando igual con cosas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Eh, Casos reportados, pero hay cientos, cientos de casos. Por ejemplo, mucha gente suele pasar con su billetera, con parte de eso, porque creen que le van a robar. Entonces igual pasan con su billetera, con todas las tarjetas, todo. Entonces uno va a la cuesta que se y ve que tiene ahí la billetera y decís, ay Dios. Por ahí las tarjetas le sobreviven porque todavía no están entrando los gradientes, entonces a lo mejor la tarjeta puede llegar a funcionar, pero ahí perdió todas las cosas. Hablar ni hablar de antes, cuando existían las monedas, ¿no es cierto? Los pacientes pasaban con las monedas, un desparramo de monedas por todos lados. Entonces, la mejor forma, obviamente, es que no haya absolutamente ropa, o sea, que haya solamente ropa interior y bata puesta para que ese paciente pase en forma segura. Y si no lo hacen, pueden tener un problema. Después, otro. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, claro. Justamente hoy estaba viendo en Instagram una chica que yo sigo, que es radióloga, que mostraba un caso de una Ajá, chica que le hicieron una radiografía de pelvis, sí. obviamente siempre preguntándole si no tiene ningún objeto metálico que se lo saque, y no avisó y tenía un piercing Mm, en sus partes. claro. Sí, sí, sí. Entonces, los piercing son ferromagnéticos, ¿no? A ver, la realidad, la mayoría no son ferromagnéticos porque en realidad tienen un porcentaje muy pequeño de hierro, porque suelen ser de acero quirúrgico para que no se infecten. Entonces, en Claro, resonancia, lo que va a pasar es que no es que va a sentir el paciente que le está traccionando algo, ¿entendés? claro, Pero lo que sí te vas a encontrar es que vas a ver un lugar, un hueco negro, que no vas a tener señal. claro. Eso sí. Ah, ok. Pero bueno, no Porque la sé. chica decía que para resonancia que sí o sí se lo tenían que sacar porque como que al Mm, ser ferromagnéticos como que iba a sentir sí, quemaduras u otras claro, cosas. bueno, se puede calentar el metal, sí puede pasar. Lo que pasa es que a veces algunos piercing inclusive no se los pueden sacar los pacientes. Sí, sí. Y eso también, si llega a pasar, taca, 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 se escribe en el consentimiento. Son Mm, casos, pero a ver, no es que va a salir volando el piercing, ni tampoco es que por ahí no. podría llegar a sentir alguna otra cuestión, porque ese metal obviamente es acero quirúrgico. ¿Eh? Ok. Ok, bueno, interesante el caso, la pregunta. Sí, y después otro, también los tatuajes. También los pacientes que están muy tatuados, eso también es otro tema con las resonancias, ¿viste? Hay que tratar de avisar al paciente de que nos diga, por ejemplo, si siente un aumento de la temperatura, porque hay algunas tintas que todavía hasta el día de hoy siguen teniendo óxidos férricos, o sea, como el tinte, siguen teniendo algunas coloraciones y algunas partículas metálicas, eso también pueden levantar temperatura, pero bueno, eso se avisa al paciente y ya está. Había un caso, o mejor dicho, hubo un caso muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy triste realmente, porque hay gente que conocía y echaron a todos, o sea, quedaron vacío todo el lugar, de todo el turno de la mañana quedó vacío, que pasó, bueno, en un centro de diagnóstico ahí en Buenos Aires, en donde, ¿qué pasó? O sea, nada, en la práctica, en el trajín, en el apuro, metieron a un paciente un uniformado, que no sabían que eran uniformados, yo no tenía ni idea que eran policía, entonces pasó con el arma el señor. Y obviamente esa arma se disparó, no sé si hubo uno o dos disparos ahí dentro del resonador, y obviamente a todos, limpiaron a todos, no quedó ninguno. Entonces obviamente no vas a querer que eso te pase. Y decir, te encontrás con una situación similar, cual estos pacientes desconocen cuáles son los riesgos que puede llegar a correr todo esto, la mejor forma es decir al paciente,
ropa afuera, ropa interior y bata. ¿Tá? Entonces ahí ya está seguro de que ese paciente no tiene nada. Cuestionarios, entonces también, como decíamos, confirmación oral, esto es muy importante, y respetando siempre, obviamente, normas de bioseguridad. Esto también es otro tema que ya vamos a ir profundizando más adelante. Entonces, atender obviamente a la comunidad del paciente, decirle cuánto tiempo tarda el estudio, informarle de eso, tratarlo de poner cómodo. Si lo pones en una forma incómoda del paciente, tratar de ayudarlo para que pueda sostener la posición. Tratar de estar comunicado. Si el paciente lo vas a tener 2 horas adentro del resonador para hacer toda una columna de cerebro con aerolíneo, por ejemplo, hora y media, dos. Hola, señor, ¿se encuentra bien? Sí, bueno, vamos por el, falta media hora, algo, mantener cierta comunicación, prenderle las luces, prenderle la ventilación, que el paciente esté cómodo, ni hablar a veces con las bobinas de superficie, estas que van acá de torso completo, levantan temperatura de una forma espantosa, entonces el paciente empieza a transpirar, hay toda una cuestión en la cual la comunidad del paciente es muy, muy importante, porque pues, se nos va a mover. Entonces, si se nos mueve, nos atrasamos. Empatía, trato cordial, educado, con cierta proximidad y centro también de una forma empática, pero al mismo tiempo también con una cierta distancia. ¿Sí? O sea, no abusar ni de una ni de la otra. El aspecto emocional a veces es tan loca la cabeza de la gente que a veces no lo entiende. Yo he visto casos donde le dimos agua a un paciente, un vasito así chiquitito, le dimos agua así para que se haga y creyendo que tenía una especie de, bueno, no sé, de algo para sedarlo, un Planalgil, no sé, algo. Le dijimos algo así, el paciente se lo tomó y se hizo el estudio y se quedó dormido y estaba así feliz de la vida. Vos decís, no, no puede ser, pero sí, son situaciones que pasan. Entonces tratar de a veces ayudarlo, decir, bueno, soy claustrofóbico, hasta que, no, a ver, poneme un poquito, sacame, ay, no, 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 sacame. Entonces están a veces con eso que entran y que salen, que uno no, ya sabe que no son claustrofóbicos, porque el claustrofóbico pega el tubo ese y dice, ahí yo no me meto. O sea, ya lo sabe, antes de cuando lo mira nomás y ya sabe que no se va a meter. En cambio, el otro que es hasta ahí, dice, ay, no, un poquito para acá, un poquito para allá, entonces nuestra forma tratar de relajarlo, y bueno, si vemos que no hay manera, le podemos decir, venga acompañado, venga con alguien más. Acompañamientos, cualquiera que sea, también con su consentimiento informado, no podemos dejar de tenerlo. Implantes, obviamente conocemos, tenemos que saber qué es lo que tiene colocado ese paciente. Entonces, mantener la comunicación, si se inyecta alguien, también obviamente monitorear a ver qué es lo que le pasa, y protección auditiva, ¿no es cierto? Para que ese paciente no termine aturdido. Esto es lo que le decía, aparte de claustrofóbicas y demás, o sea, gente que a veces no se puede, bueno, dice, bueno, otra de las formas de poder abordarlo a esto es con una sedación, o bueno, en su defecto vaya a un resonador abierto. Entonces, la dependencia, actitud nerviosa ante la sensación de inferioridad, obviamente el paciente está nervioso, se siente mal, tiene un montón de, y encima semidesnudo ahí en la camilla, entonces como que hay toda una situación en la cual nosotros tenemos que tratar de favorecer esta práctica. Entonces, para minimizar estas cosas y tratar de tener esta, o que les decía, estas prácticas buenas, todo esto que ven acá, solicitar información sin abrumar, advertirles de los ruidos, aumentos de la temperatura, iluminar el túnel. He visto gente apagando los túneles, para decir, para que la gente tenga más miedo. O sea, una cosa que a veces uno se entiende que, decir, ¿cómo puede ser que hagan eso? Pero bueno, hay de todo en el camino de la vida. Y si en algunos casos administrar placebo, esto como les contaba recién, o sea, darle cositas así que el paciente cree que tiene algo, no tiene nada, y mágicamente se hace el estudio. Entonces, a ver, nuestra actitud colaborativa, obviamente con los diferentes profesionales y responsables para el correcto funcionamiento de los equipos también. Entonces, cada vez que haya algún desperfecto, informarlo. Se te cae una bobina porque la agarraste así y se te cayó, informarlo. O sea, no te van a echar, o sea, son accidentes, son cosas que pasan. ¿Sí? Pero es mejor informar de la situación a que después venga tu jefe y se entere de todas estas cuestiones, ¿sí? Y obviamente ya sea el problema ya sea mayor. No hay forma de volver hacia atrás. Entonces siempre también informar, libros de notas, libros de actas, donde puedan recabar esa información, o bueno, WhatsApp directamente, hola, sí, mira, me pasó esto, se rompió la bobina del cerebro, X. Siempre informar. No tengan miedo que en esas prácticas los accidentes pasan, suceden. La intención es tratar de minimizar al mínimo esta posibilidad. Así que bueno, esta acá ya terminó. Sí.
queda un minutito de esto, así que bueno, si tienen algo para decirme, bien, y si no, ya desconecto y seguimos para la otra que vamos a ver protocolos mamarios. Que también bastante interesante, sobre todo lo que es imágenes y bueno, para entender algunas cosas, es decir, de algunas otras secuencias para ir mencionándolas y demás. Profe, Sí, a ver, ¿no es? con el tema de los acompañantes de los pacientes, Ujú. ¿cómo se hacen esos casos que nos mencionaste de que también tienen que tener su consentimiento? De la misma manera, el paciente ingresa con su consentimiento y el acompañante también tiene que tener. Nada más. ¿Eh? Ah, bien, porque yo cuando me hice las prácticas en resonancia entraban los acompañantes y no firmaban ningún tipo de Nada de consentimiento. consentimiento, no, no es una práctica mal porque puede pasar algo. Pero bueno, Sí, no es. tal cual. A ver, esas cuestiones siempre hay que atenderlas y tratar de tener toda esa información. Chicos, desconecto porque se va a terminar el tiempo. En un ratito seguimos, ¿vale? 5 o 10 minutitos.